Buenos días, qué bendición estar reunidos nuevamente como familia. Y hoy día vamos a hacer nuestra declaración de fe, nuestra confesión. Tus palabras preceden tus milagros. Las palabras que salen de tu boca cada día de manera consistente e intencional señalan el rumbo hacia el cual tu vida se dirige. Por lo cual, cuidemos lo que sale por nuestra boca. Repitan conmigo: yo estoy aquí porque Cristo me amó y murió por mí. Ahora mi vida tiene propósito, significado. Su palabra me trae restauración y estoy en camino a la multiplicación. En verdad y libertad estoy siendo entrenado para la grandeza. Serviré a Dios, llevaré mucho fruto, marcaré la diferencia, siendo excelente en todo lo que hago, y solo Dios será glorificado. Amén. Hoy día vamos a entrar en la tercera y última parte de nuestra serie El Rapto. Tenía esto hace años en mi corazón, quería compartir esto, y es para todo el cuerpo de Cristo. En la parte número 1 hablamos acerca del escape, en la parte número 2 hablamos acerca de la promesa. Hoy día, en la tercera parte, vamos a hablar acerca de la esperanza. Estamos hablando acerca de este evento que es inminente en el programa o panorama profético de Dios. Y hoy día quiero empezar con una historia. Un jardinero de una inmensa propiedad en el norte de Italia estaba mostrando a un visitante el castillo, los jardines bellísimos. Y ese visitante se admiraba, se maravillaba de los detalles, de cuánto amor, cuánta dedicación, cuánto cuidado había en todo ello. Y después de ese tour, después de haber visto todo, se sentó a almorzar con el jardinero y con su esposa. Y le preguntó: bueno, ¿hace cuánto que no viene el dueño? Y el jardinero le respondió: hace 10 años que no viene. 10 años. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y cómo tú mantienes todo esto tan cuidado, impecable? ¿Por qué pones tanta atención en los detalles? Y él le dijo: porque estoy esperando que venga el dueño. Y otra vez el visitante volvió a preguntarle: pero tú no sabes si va a venir mañana. ¿Y por qué lo haces de esa forma? ¿Por qué pones tanta dedicación? Y él dijo: yo no sé cuándo es que va a venir, pero yo lo estoy esperando como si él viniese hoy. Y creo que vean que esa historia verdadera muestra la expectativa que él tenía por la venida o el retorno de su dueño. Él tenía esa esperanza de que él iba a venir y él quería ser hallado cumpliendo con su labor, cumpliendo con su trabajo. Él quería ocuparse mientras tanto él viniese. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que la promesa de Jesús debe crear en nosotros también una expectativa y producir una esperanza de que Él viene por nosotros. Es cierto, hay un escape, es cierto, hay una promesa, pero también hay una esperanza que está puesta delante de nuestros ojos. Ahora, la semana pasada nosotros dijimos de que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pero es triste que muchas iglesias todavía tuercen las Escrituras y confunden en la Biblia lo que es literal con aquello que es simbólico. O sea, algunas personas no saben interpretar todavía la palabra de Dios de manera correcta. Es cierto, en los pasajes proféticos hay bastante simbolismo, pero inclusive aún aquello que ha sido predicho, utilizando cierto lenguaje figurado, ciertos símbolos, cierta simbología, tipos o sombras, aún así son eventos literales y no se deben interpretar de manera simbólica, de manera figurada y mucho menos de manera alegórica. Todos estos eventos fueron predichos y son literales y nosotros tenemos que asumir, nosotros tenemos que abrazar el sentido literal de la Escritura, porque lo que Dios dice es la pura verdad. Es decir, ninguna de sus palabras cae en tierra, ninguna de sus palabras es vacía. Jesús dijo: tu palabra es verdad y la palabra de Dios es inconmovible. La Escritura no puede ser quebrantada. Si está escrito, eso es real. Y por eso el rapto de la iglesia va a ser un evento literal. Y Jesús mismo dijo que iba a regresar por nosotros desde el cielo, y eso también tendrá un cumplimiento literal. Vamos a regresar a Juan, el capítulo 14, los versículos del 1 al 3. Y Jesús dijo:
No se preocupen. No se turbe su corazón. Confíen en Dios, confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Él estaba hablando acerca del cielo. Si no fuera así, yo se los diría. Pero voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. ¿A qué se refería? A la casa del Padre, se refería al cielo. Y miren, si Jesús no hubiese cumplido la primera parte de esa promesa de irse al cielo, no tendríamos ninguna razón por la cual creer el resto de la promesa. Pero si Jesús cumplió la primera mitad, si Jesús mismo se fue, entonces tenemos todo el derecho y todas las razones para creer que la segunda parte de esta profecía se va a cumplir también literalmente. Porque su palabra es verdad, es imposible que Dios mienta. Y Jesús, cuando habla con autoridad, es la autoridad máxima en este universo junto con el Padre. Entonces, cuando Él dijo esto, lo dijo a sus discípulos. Y si la primera mitad de esa profecía se cumplió con precisión, la segunda también se va a cumplir. Y Jesús dijo que Él vendría para llevarnos a nosotros juntamente con Él. Y Él estaba dirigiéndose a sus seguidores, a sus discípulos. Y nosotros somos sus discípulos. Por lo tanto, Él también literalmente va a venir por cada uno de ellos. Ahora, cuando Él dijo, los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy, Él estaba hablando acerca de un cambio de posición de la iglesia. Es un cambio desde la tierra hacia el cielo, donde está localizada la casa de mi Padre y donde están localizadas estas moradas o este lugar, estas mansiones celestiales que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y así como su venida por nosotros es literal, también el que nosotros vayamos al cielo y ocupemos esas mansiones también va a tener un cumplimiento literal. Y estas palabras son verdaderas y nos dan a nosotros esperanza. Ahora vamos a ver cómo es que Él cumplió la primera parte de esta profecía o de esta promesa. En el libro de Hechos, el capítulo 1, los versículos 10 y 11, está hablando acerca de la ascensión de Cristo. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Estaban ahí, boquiabiertos. Jesús estaba flotando. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y la Biblia nos habla aquí, hay una referencia de que más o menos hubo 500 hermanos, 500 discípulos o seguidores de Jesucristo que fueron testigos oculares de la ascensión del Señor, esto es, de Él volviendo al cielo. Y encima hubo 2 testigos oculares celestiales. Aparte de los 500 testigos oculares terrenales, hubo 2 ángeles de Dios que ellos mismos estuvieron presentes para presenciar como testigos oculares el cumplimiento de la primera mitad de esa profecía o promesa, y ellos se aseguraron de anunciar y garantizar el cumplimiento de la segunda parte de esto, es diciendo que Él vendría de la misma forma como se fue. La palabra es verdad. Entonces, viendo aquí, sabemos que Él se fue y por lo tanto Él volverá. Y lo que está escrito existe. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios y su estudio producen en nosotros fuertes convicciones. De tal manera que no seamos dubitativos, que no estemos en medio de dos lados. La palabra de Dios hace que nos definamos con Dios, nos pongamos del lado de Dios. Ahora, todo esto que fue escrito, esto que hemos leído en Juan capítulo 14, esto que hemos leído en Hechos capítulo 1, ¿para qué fue escrito? El apóstol Pablo, escribiendo bajo la autoridad divina que colocó realmente tanta palabra inspirada, las 2/3 partes del Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, el capítulo 15, en el versículo 4, él escribió lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Tengamos esperanza. Repitan conmigo, por favor: es la voluntad de Dios que yo tenga esperanza. Hay algunas personas que no se han dado cuenta del poder de la esperanza.
La esperanza es algo vivo, es algo real, es algo que nosotros podemos disfrutar en nuestras vidas. Entonces, tenemos que entender que estas cosas que están escritas allí, no solamente, ¿cuántos de ustedes saben cómo viene la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es, o la fe viene ¿cómo? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solamente te trae fe, la palabra de Dios también te da esperanza. ¿Cuántos saben quién fue el primer hombre que le creyó a Dios de una manera tan clara? ¿Cómo se le llama a Abraham? El padre de la fe. Ok. Y cuando Dios le habló a él, la palabra de Dios no solamente le trajo fe. Por el oír y el oír y el oír, tu descendencia, tu descendencia, tu descendencia, N veces. Y por el oír y el oír, la fe se edificó en su corazón. Pero la palabra que Dios le dio diciéndole, tú serás, o yo te he puesto por padre de muchedumbre de gente, o por padre de multitudes. Eso colocó delante de los ojos de Abraham una esperanza. Es decir, él estaba casado con Sara, una mujer estéril. Sara tenía 90 años, nunca habían podido tener un hijo. A través de un desliz, por ahí vino Ismael. Pero la promesa de Dios era muy clara. Y esa palabra de Dios, esa promesa de Dios pintó o dibujó delante de los ojos de Abraham un cuadro de él siendo papá. Entonces, Abraham comenzó a actuar en lo que dice en Romanos 15:13. Okay. La Biblia dice que el Dios de toda esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Él comenzó a creerle a Dios, se llenó de gozo, se llenó de paz y comenzó a verse, wow, voy a ser papá. Gloria a Dios. Si tú crees, puedes llegar a ser lo que la Escritura dice o declara que tú eres. Es importante. Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham, le dio la esperanza de que sería papá. Ahora ya el rapto de la iglesia, aparte de ser nuestro escape y una promesa de Dios, es un evento que fue escrito, registrado, que fue revelado para que nosotros tengamos esperanza. ¿Cómo llama la Biblia al rapto? En Tito 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 14, encontramos un pasaje muy sólido de la Escritura que revela varias verdades. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La Biblia llama al rapto, a la venida de Cristo por nosotros, esperanza bienaventurada. Y es un evento que tú y yo tenemos que amar, que tenemos que esperar. Y lo esperamos. ¿Pero cuándo lo esperamos? Y esto ha causado muchos problemas. En décadas pasadas y a lo largo de la historia de la iglesia, mucha gente ha sido culpable de colocar fechas. Ha habido grandes deslices, grandes resbalones. Por ejemplo, había un hombre que era un científico y que dijo 88 razones por las cuales Jesús viene o regresa por nosotros en 1988. ¿no? Entonces ese libro existe y fue un gran resbalón, o sea, quedó mal. ¿Cuántas veces los adventistas del séptimo día en el siglo XIX, 3 veces, ¿no? 3 chascos, uno tras otro? ¿no? La gente vendiendo sus cosas, regalando sus casas y todo eso y reuniéndose en una montaña y esperando que Jesús venga por ellos 3 veces. Eso los desacreditó, porque el día y la hora nadie los conoce. Nosotros podemos calcular el día en que Jesús viene por segunda vez a establecer su reino, basándonos solamente en los parámetros que la Biblia nos da con respecto a los 7 años de la semana 70 de Daniel. Desde aquí hacia allá, ¿cuántos 7 años? Ya sé cuándo Jesús viene para establecer su reino, pero con respecto al rapto, Entonces, el evento fue revelado, pero el cuándo, el día y la hora no se va a conocer hasta que el evento mismo ocurra. Cuando el evento ocurra, el cuándo se va a revelar. Es decir, el camino nos vamos a dar cuenta, vamos a ser los más sorprendidos y el Señor viene por nosotros y nos va a levantar con poder. Pero podemos saber la estación aproximada de cuando este evento va a tomar lugar con respecto a otros eventos escatológicos o del tiempo del fin. Entonces nosotros podemos saber con toda certeza que el rapto ocurrirá antes que la tribulación, porque es el escape de ese tiempo de angustia que viene sobre la tierra, y también va a ocurrir antes que el milenio. Y el rapto va a incluir a todos aquellos que estén y que permanezcan
en Cristo. Así como aquellos que estuvieron en el arca de Noé fueron salvos de ese juicio llamado el diluvio, de la misma manera los que estén en el arca de salvación, aquellos que estén en Cristo, que permanezcan en Cristo, también van a ser salvados, van a ser arrebatados y van a escapar. Ahora, nosotros creemos que el rapto entonces va a ser antes de la tribulación. Hay algunas personas que llaman a esto pre-trib, o sea, pre-tribulacional. Nosotros creemos que la Biblia enseña, y esta es la única manera en que el rompecabezas acerca del rapto se puede armar de la manera correcta sin forzar las piezas. Es la única forma en que las escrituras, que son piezas como de un rompecabezas, pueden encajar perfectamente creyendo en un rapto pretribulacional. Por favor, repitan conmigo, pre-trib. Ahora, voy a darles algunas razones y voy a formar la palabra pre-trib para sustentar esa posición con la misma Biblia. En primer lugar, la P es de posición de la iglesia. Es decir, la iglesia va a estar en el cielo cuando tome lugar la tribulación. El libro de Apocalipsis tiene 3 divisiones. Las 2 primeras, los capítulos del 1 al 3, abarcan el tiempo que tiene que ver con las 7 iglesias, habla de la era de la iglesia. Y la palabra iglesia aparece 20 veces en Apocalipsis. Y aparece 19 de esas 20 veces en esos 3 primeros capítulos. Y una vez más aparece al final en el capítulo 22. Pero entre los capítulos 4 al 19, que tienen que ver no con la era de la iglesia, sino que tienen que ver con la tribulación, la palabra iglesia brilla por su ausencia. Eso significa que la iglesia no va a estar en la tierra durante esos juicios. Eso significa que nosotros tenemos una base suficientemente sólida para creer que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque no fue diseñada para nosotros. No hay ningún problema entre Dios y nosotros, o entre nosotros y Él. Entonces, la ausencia de la iglesia en la tierra durante ese tiempo es un argumento sólido para afirmar que el rapto será antes de la tribulación. Muy bien, entonces ahí tenemos la P. Ahora la R. La R de rapto versus retorno. Y es aquí donde muchos están confundidos. Muchas personas confunden el rapto y el retorno del Señor como pensando de que hay 2 segundas venidas. No. Hay una primera venida que es simple y hay una segunda venida que es compuesta. La segunda venida tiene 2 fases. La primera es Jesús viene por su iglesia y la Biblia dice de Jesús viniendo por sus santos, y cuando Él venga por segunda vez para establecer su reino es con sus santos. Primero viene por nosotros y luego viene con nosotros. Y son 2 fases en la segunda venida. Entonces tenemos que entender estos conceptos para que no nos quedemos ahí atorados. Y el orden, escúcheme bien, el orden natural de los eventos se puede ver en Primera de Tesalonicenses. Ya por 2 semanas hemos hablado acerca de Primera de Tesalonicenses. Hemos mencionado el capítulo 4, hemos mencionado el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, habla acerca del rapto. Pero luego el capítulo 4 termina y hay una división natural, porque esa división es justamente un divisor entre eventos escatológicos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 comienza a hablar acerca del día del Señor. Comienza a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la tribulación. Entonces, primero viene el rapto y luego viene la tribulación. Entonces, otra razón más por la cual creer en un rapto pre-trib. Muy bien. La tercera letra es la letra E para formar pre. Y es E de escape, es el escape de la ira venidera. Cuando empezamos a leer el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, vamos a ver aquí hay un contraste entre pronombres. Los pronombres nosotros y los pronombres ellos. Cuando se refiere a nosotros, dice que la ira de Dios no está con nosotros, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando habla acerca de ellos, y ya lo hemos visto anteriormente, la Biblia es enfática y dice: ellos no escaparán, porque no están en Cristo. Nosotros sí vamos a escapar, gracias a Dios. Vamos a escapar de las cosas, los juicios, de la ira del periodo de la tribulación. Y los juicios de Dios empiezan en el capítulo 6 de Apocalipsis y luego las cosas se ponen peores. Luego la letra T de pre-trib. La T habla del tiempo entre el rapto y el retorno del Señor para establecer su reino. La tribulación dura 7 años y un poquito más, que es lo previo ante el inicio
de los 7 años, que es la semana 70 de Daniel, es la última semana de años que se cuenta, es la cuenta regresiva del reloj de Dios, que tiene que ver el reloj profético entre la relación entre Israel y las naciones. Cuando Jesús venga por segunda vez con sus santos y Él establezca su reino milenial, va a haber una separación. Allí se separa el trigo de la cizaña. Ahí se separan los hijos del malo y los hijos del reino. Ahí se separan los justos de los injustos. Ahí se separan los peces buenos de los peces malos, las ovejas de los cabritos. Allí se hace una gran separación. Y nosotros entramos y heredamos el reino prometido por el Señor para aquellos que le aman. Y vamos a disfrutar un tiempo maravilloso. Entonces, vamos a ver que eso va a ocurrir. Ahora, la siguiente letra es la R. Es la remoción o el retiro de aquello que detiene el anticristo. Hay muchas personas que están tratando de indagar, o sea, ya son los detectives proféticos, están tratando de averiguar cuál es la identidad del anticristo. No, eso tiene cola, o sea, ya hay cientos de anticristos que han sido propuestos por los hombres, pero no les compete a ellos, o sea, no es el momento. La iglesia se va a ir y la iglesia no va a saber quién es el anticristo hasta que lo veamos desde el cielo. Así que no hay que perder tiempo. Y la gente ha formulado una serie de cosas. Lo han hecho en el griego, en el latín, en el hebreo, en diferentes idiomas. Han tratado de formar letras que sumen 666, el nombre de la bestia, el número de la bestia, el número de su nombre. Y algunos comenzaron a decir que Hitler era el anticristo, y otros ya Clinton o Obama es el anticristo. Otros dicen que el Papa es anticristo. No, ninguno de ellos es el anticristo. El anticristo no se puede manifestar mientras nosotros como iglesia estemos aquí. Y miren lo que dice 2 de Tesalonicenses, nos habla acerca de esto, el capítulo 2, los versículos 6 y 7. Ustedes ya saben lo que lo detiene por ahora, para que el hombre maligno aparezca a su debido tiempo. El poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Otra traducción dice, sea removido. La remoción de la iglesia o el rapto es, nosotros somos luz del mundo, somos sal de la tierra. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Satanás está bajo nuestros pies. Jesús nos dio a nosotros toda potestad. En el nombre de Jesús, los demonios se nos sujetan. Satanás está sujeto a la iglesia por nuestra posición en los lugares celestiales. Mientras la iglesia esté aquí, mientras nuestra influencia esté aquí, mientras nosotros que somos luz y sal estemos en la tierra, el anticristo, el hombre de pecado, no se puede manifestar. Cuando termine la era de la iglesia, seamos removidos, seamos extraídos, entonces luz verde para el anticristo. Eso tiene que ser removido. Bien, y lo siguiente, y eso va a ser horrible, es como una represa. Cuando sea quitada toda el agua, la inundación de maldad, va a ser terrible. Luego, la siguiente letra es la I, para formar pre-tri. Y esa I es de la inminencia del rapto. Inminencia significa que va a ocurrir en cualquier momento. Es decir, Jesús va a venir en cualquier momentito. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que hace años se dice que viene un gran terremoto al Perú? Hay algunas personas que lo están esperando. No sabemos cuándo va a venir, eso es lo que dicen los expertos. Okay. Pero, ¿cuántos saben que esa no es una esperanza bienaventurada? De ninguna forma. Pero el rapto, y para completar la frase, sí, vamos a completarlo con la letra B de bendita o bienaventurada esperanza. Y aquí formamos pre-trib. ¿Okay? Entonces, es una esperanza bendita o bienaventurada porque consuela, porque conforta. No trae terror, no trae pánico. Jesús dijo, no se turbe su corazón. Él no dijo, túrbese su corazón o preocúpense. No, todo lo contrario. Él nos decía que estemos tranquilos. Entonces, no hay ningún consuelo para la iglesia si pasa por la gran tribulación. Si nosotros fuésemos a pasar por la gran tribulación, hermanos, hay que construirse un búnker antinuclear, 20 metros bajo concreto. Hay que almacenar agua, alimentos enlatados, hay que prepararse porque el anticristo viene. ¿Eso les trae a ustedes paz? No, de ninguna forma. Nosotros no esperamos al anticristo, no esperamos a la bestia, esperamos al Señor. Entonces el Señor nos va a sacar, así que no hay que perder tiempo con todo esto. Mejor sería morirse
ir al cielo que pasar por la gran tribulación. Entonces tenemos que vivir preparados como ese jardinero vivía. Y aquí viene y surge la pregunta. Él tenía esa gran propiedad que trabajar en el norte de Italia. Había un castillo, había diferentes edificios, había muchos jardines. ¿Cuál es tu jardín? ¿Cuál es tu huerto de cultivo? ¿Cuál es tu campo de labranza en el cual tú estás sembrando semillas? O sea, ¿qué estás haciendo para la extensión del reino? Y piensen, ¿no? Desde el principio Dios le encargó al hombre que haga algo. La escritura nos dice, Génesis capítulo 2, versículo 15, temó entonces Dios al hombre que había creado y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál es el campo en el cual tú has sido puesto? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es aquello que a ti te corresponde hacer? ¿Dónde estás sembrando semillas? ¿Estás sembrando para tu carne? ¿O estás sembrando semillas para la extensión del reino de Dios? Son buenas preguntas. Porque tenemos que esperar al Señor, pero al mismo tiempo tenemos que estar produciendo algo. Entonces, Dios nos ha llamado que nosotros seamos obreros en su cosecha y quiere que llevemos frutos para su reino. Y mientras hablamos del rapto, siendo un escape, siendo una promesa y siendo nuestra esperanza, tenemos que aclarar algunas cosas. Sí, el rapto es un escape, pero no un escape de nuestras responsabilidades cristianas. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la pura verdad. Sí, el rapto es la promesa del Señor de venir por nosotros y debería de incluir nuestra promesa de servirle porque correspondemos a su amor. Lo amamos porque Él nos amó primero. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para servirse a sí mismo, Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, vino para servirnos a nosotros. Corresponder a su amor significa servirlo a Él. Le pertenecemos. Pablo, Pedro, Santiago, Juan, los demás se decían a sí mismos, se llamaban a sí mismos esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo, servirle. Es cierto, el rapto es una esperanza, es nuestra esperanza, pero no esperamos al Señor con los brazos cruzados mientras la gente desciende por esos túneles de oscuridad a través de las puertas del infierno al lugar donde no hay retorno. Es una esperanza bendita, bienaventurada, pero tiene que ser compartida con los demás. Mire lo que dice Lucas, el capítulo 19, versículo 13. Y él llamó a sus 10 siervos y les entregó 10 libras. Y les dijo, ocúpense, negocien, entre tanto yo vengo. Eso significa que la correspondencia de nuestro amor para con el Señor no es estática, sino dinámica. O sea, se supone que deberíamos estar haciendo algo entre tanto Él viene por nosotros. Esto es muy importante, tenemos que aprender eso. Entonces necesitamos estar sirviendo, trabajando, sirviendo al Señor mientras esperamos el rapto. Y el apóstol Pablo, cuando enseñó a la iglesia de los tesalonicenses, les mostró cuál debería ser la actitud correcta ante esta bendita esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, quien resucitó, que nos libra del castigo venidero o de la ira venidera. Por favor, repitan conmigo. Servir y esperar. Otra vez, servir y esperar. Una vez más, servir y esperar. Voltea al que está a tu costado y dile, no te puedes dar el lujo de no servir al Señor. Amén. Ay de mí si no predico el evangelio, decía el apóstol Pablo. Servir y esperar. Miren, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer fue puesto en prisión por adoptar una postura abiertamente contraria frente a Adolfo Hitler. Y aún estando preso, siempre alentaba a los demás cristianos a oponerse ante la tiranía de los nazis. Algunos cristianos en aquellos días pensaban que Hitler era el anticristo. Y se equivocaron, por supuesto. Entonces vinieron donde Bonhoeffer y le dijeron, ¿por qué arriesgas tanto tu vida? Jesús viene pronto. Pronto Hitler va a ser quitado. Jesús viene pronto. ¿Para qué te arriesgas tanto? ¿Para qué sirves al Señor de esa forma? Y las palabras de él fueron muy profundas. Y me gusta porque está alineado con ese asunto de servir y esperar. Él dijo, si Jesús regresa mañana, entonces mañana descansaré de mi labor.
Pero hoy tengo trabajo que hacer. Debo continuar la lucha hasta que termine. Wow. Y esa debe ser nuestra actitud. Ahora, cuando formamos la palabra pre-trib, la I era de inminencia. Hay una doctrina, es la doctrina de la inminencia. Eso significa que Jesús puede aparecer en cualquier momento. Su venida es inminente. Vamos a definir el término inminencia. Inminencia no significa que algo debe ocurrir pronto. Significa que nada debe ocurrir antes. Significa que es un evento sin señales previas como requisito. Implica la certeza de que ocurrirá en algún momento incierto a su tiempo, en el programa o calendario profético de Dios, en el tiempo de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento una y otra vez presenta el rapto como un evento inminente. 1 Corintios 1, versículo 7. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Repitan conmigo, por favor, servir y esperar. Servir y esperar. No hay excusa. Dios nos ha dado a nosotros dones, talentos, habilidades. Tú tienes todo lo que necesitas para servir al Señor con excelencia. No te quedes con los brazos cruzados. Tienes que estar sirviendo al Señor. Involúcrate, comprométete. Hay algo que hacer, hay un mundo perdido que te espera. Otro pasaje es 1 Corintios 16, 22. Y miren lo que el apóstol Pablo dice y afirma acá. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Jesús dijo que me ama, mi palabra guardará. ¿Y su palabra qué cosa dice? Que debemos corresponder. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó? En eso se muestra el amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino para servirnos. ¿Cómo lo amamos a Él? ¿Cómo correspondemos a su amor? Sirviéndolo. El que no ama al Señor, quede bajo maldición. El que no quiere servir al Señor, ustedes completen la frase. Y la última palabra de ese versículo es una palabra conocida por algunos, es Maranata. Y eso está expresado en arameo. Y esa palabra Maranata significa el Señor viene, o es una expresión aramea que significa que nuestro Señor viene. Y era un saludo que se utilizaba en la primera iglesia. O sea, cuando la gente se encontraba para las reuniones o los servicios, sea en casas o sea en otro lugar, y ellos decían Maranata, ¿no? Y cuando se despedían no decían chao, ellos no decían hola, chao, ¿cómo estás? No, tampoco decían hasta luego, hasta pronto. Ellos decían Maranata. Ellos decían, el Señor viene. Una y otra vez, estaba en su boca, estaba en su corazón, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Esa expectativa estaba encendida en sus corazones y por lo tanto trabajaban al Señor con celo. ¿Cómo creen ustedes que el mundo sería si la iglesia viviese pendiente de la inminencia del retorno del Señor? Maranata, Jesús viene pronto y hay que servirle con todo nuestro corazón. Entonces, el pueblo de Dios debería tener una tremenda conciencia del inminente retorno de Cristo Jesús. Así que necesitamos estar listos para el último momento. ¿Cómo podemos estar listos para el último momento? Estando listos para cada momento. Llevando a cabo con diligencia la labor que nos corresponde a cada uno de nosotros para que cuando venga por nosotros nos encuentre en orden, nuestra casa limpia y a nosotros esperándolo, porque la trompeta puede sonar en cualquier momento. Y es importante que nosotros vivamos como que alguien viene para recogernos, para irnos de viaje, con las maletas listas, las maletas empacadas, porque nuestro viaje se acerca, hermanos. Y vamos a ir, no en KLM, y no vamos a volar 12 horas y 20 hasta Holanda, hasta Ámsterdam, vamos a volar al cielo, y eso va a ser rapidísimo. Entonces, la próxima vez que alguien te diga hola o chao, mejor dile Maranata, porque el Señor está cerca. Esa es nuestra bendita y bienaventurada esperanza. Y esto, el saber que Jesús viene, su venida es inminente, debería de cambiar la forma en la cual nosotros vivimos, en la forma en la cual actuamos. Así que su venida tiene que ser para nosotros un poderoso motivador. Y hay cosas que tú harías y hay cosas que tú definitivamente dejarías de hacer. Por eso, cada día al levantarte, pregúntate por la mañana, ¿será hoy? ¿Vendrá el Señor hoy por nosotros? O sea, ¿cómo voy a vivir? Eso debe marcar el resto de nuestro día. Prepararnos para el último momento es estar preparados para cada momento. Siempre listos como los Boy Scouts.
y estar listos para servir al Señor, llevar mucho fruto. Estar listos estando en Cristo, permaneciendo en Él. Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en Él producirá mucho fruto. Pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Esto es muy importante. Ustedes están viendo y oyendo la voluntad de Dios. Ustedes son árboles de justicia. Ustedes son plantíos del Señor. Por favor, repiten conmigo: yo fui diseñado para ser productivo, fructífero, y tengo la capacidad para llevar fruto. Entonces necesitamos estar conscientes de que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. De repente, como ya saben, millones y millones vamos a desaparecer del planeta. Otra vez vamos a ubicarnos dentro del espectro del tiempo y los eventos escatológicos. Tú y yo necesitamos ser pretribulacionistas, porque es la postura de la Biblia, premilenialistas, porque el rapto va a ocurrir antes de la tribulación y antes del milenio, y también estar preparados. O sea, pretribulación, premilenio y estar preparados. Y tener esa esperanza calma nuestros corazones para que no estén turbados. Y también nos motiva a servir al Señor mientras lo esperamos. Ok, esa esperanza, ¿qué efecto tiene entonces en nosotros? En primer lugar, es una esperanza tranquilizadora. Juan escribió lo siguiente. En Juan 14, Jesús dijo, los 3 primeros versículos: no se preocupen. Juan 14, del 1 al 3. Confíen en Dios, confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré, los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Entonces, esta es una esperanza, en primer lugar, tranquilizadora. En segundo lugar, es una esperanza purificadora. Pensar que puede ser hoy día nos va a llevar a nosotros a vivir diferente. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Vamos a tener cuerpos glorificados como el suyo. Y miren lo que dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cuántos de ustedes tienen esa esperanza? Es bendita, es feliz, es dichosa. Benditos, felices y dichosos aquellos que contemplan la inminente venida del Señor, porque eso va a causar de que tú te limpies, que tú vivas tratando de agradar a aquel que murió y resucitó por ti. No solamente 1 Juan 3, volviendo otra vez al pasaje de Tito 2, del 11 al 14. Acá encontramos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Y aquí se habla de la primera obra de la gracia de Dios. La gracia de Dios es central dentro del plan de la redención. Muchas veces hemos hablado acerca de justificación, hemos hablado de santificación, hemos hablado de glorificación. Es cierto, cuando recibimos a Cristo fuimos justificados, nuestro espíritu fue vivificado, nacimos de nuevo, somos una nueva criatura. Pero el proceso, cuando habla acerca de que el Señor quiere que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, y que vivamos en este mundo siglos sobria, justa, piadosamente, está hablando acerca del proceso de santificación. Y eso es preparatorio, aguardando que la gracia te enseña muchas cosas, pero también la gracia te enseña a esperar la esperanza bienaventurada, el día de la glorificación, cuando nuestro cuerpo va a ser completamente transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que es una esperanza purificadora. También es una esperanza consoladora. Acuérdense ustedes de esos creyentes en Tesalónica que estaban turbados porque habían perdido a sus seres queridos, que habían muerto, habían dormido en Cristo, pensaban que se iban a perder el rapto. Y 1 Tesalonicenses 4:18, Pablo les escribió diciendo: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Cuando decimos el Señor viene, cuando decimos Maranata, eso debe calmarte, eso debe consolarte, porque te habla acerca de la reunión que vas a tener con tus seres queridos, pero también con el Señor mismo. Y en cuarto lugar, es una esperanza motivadora. ¿Nos motiva a qué? 1 Corintios 15:58 es un pasaje que también habla de la resurrección y habla del rapto.
1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre al Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Extiende el reino de Dios, causa que la gloria de Dios se manifieste, causa que la gente que recibe a través de ustedes su ministerio, que terminen abundando en acciones de gracias y dándole gracias y gloria a Dios, porque los usó a ustedes para ser canales de transformación. Trabajen, servir y esperar. Trabajemos con entusiasmo, porque Jesús viene pronto y eso va a traer también recompensas. Entonces, iglesia, necesitamos estar pendientes de esto. Hay mucha gente que no está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida y va a escapar de la tribulación, sobre todo del infierno. Pero Jesús volverá y nos llevará. Entonces, cuando dice limpiémonos, seamos como vasijas de honra que el Señor pueda utilizar. Animémonos unos a otros sabiendo que Él nos va a sacar, pero pensemos en los perdidos, porque necesitan nacer de nuevo, necesitan ser salvos. Imagínate, ¿cómo sería tu vida cuando te levantas cada día pensando: Señor, ¿vendrás hoy por nosotros? Señor, ¿qué quieres que hagamos juntos? Señor, soy colaborador tuyo, presento mi cuerpo a ti en sacrificio vivo. Hoy día úsame. Hoy día, Señor, quiero caminar en lo sobrenatural, en lo milagroso, en el poder del Espíritu. Ayúdame a ser de bendición. Ayúdame a hablar palabras al cansado. Ayúdame, Señor, a extender tu salvación a aquellos que no te conocen. ¿Cómo sería tu vida si vivieses con esa conciencia? No desperdiciarías el tiempo. Todo lo contrario, viviríamos con propósito. Y lo último, el día viernes proyectamos esa película de Mel Gibson basada en una historia de la vida real, Hasta el último hombre. El soldado Desmond II, que en ese risco, querían tomar ese risco, ese peñasco de los japoneses, y era una carnicería, una película muy sangrienta. Sin embargo, después de que había habido un tremendo ataque japonés y los norteamericanos habían huido, él se quedó toda la noche en ese risco, buscando entre los escombros a aquellos que estuviesen heridos, que tuviesen posibilidades de sobrevivir. Y él solo, ¿cuántos? 75 personas. Y lo que lo sostenía a él era: Señor, ayúdame a salvar uno más, ayúdame a salvar uno más, ayúdame a salvar uno más. Él tenía la esperanza de poder salvar sus vidas y fue condecorado. El Señor quiere que nosotros salvemos uno más, hablándoles la palabra de salvación, y en el cielo vamos a ser condecorados, vamos a recibir recompensas. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Oh Padre, tú eres el Dios de toda esperanza y te damos gracias por esta esperanza bienaventurada. Y Señor, queremos corresponder a tu amor, que nuestras vidas sean vividas con propósito. Queremos agradarte, llevando fruto que permanezca, que abunde para tu honra. Si esta mañana estás acá, has escuchado acerca de este evento, de esa esperanza, si tú aún no estás en Cristo, aún no tienes una relación con Dios Padre por medio de Jesucristo, hoy es el día de salvación. Ahí no estás, repite esa oración conmigo de todo corazón. Dios del cielo, reconozco que te necesito. He pecado contra ti. Jesús, invoco tu nombre. Perdona mis pecados. Sé mi Señor. Recibo de ti perdón de pecados y limpieza. Creo que el Padre te resucitó y que tú me resucitas ahora a una nueva vida. En tu nombre. Amén.